¿Aló? Ok. Estamos aquí. Bueno, ok, vamos a leer, vamos a comentar la necesidad latinoamericana, un ensayo un poco más complejo que el que leímos la semana pasada, pero creo que de alguna manera Juan Hacha resume en todo su pensamiento y lo coloca justo en el tema que nos interesa a nosotros, o que me interesa a mí, que le estoy ofreciendo a ustedes. Nos interesa a esta clase reflexionar sobre la posibilidad de determinar si existe algo o no latinoamericano que se pueda armar desde el pensamiento de las vanguardias, de las posvanguardias, quiero decir, de las últimas vanguardias, que es el tema que se introdujo Marta Traba, que bueno, ya vimos a Marta Traba. Entonces yo los mensajitos de que mi internet es inestable, qué fastidio, Dios mío, no sé qué hacer con eso, no sé qué hacer. Bueno, alguien dice ahí que no logra, soy yo. Eh, Nada, quería saber si ustedes leyeron, les dio tiempo de leer algo, si tienen alguna pregunta para comenzar la clase o la comienzo a mi manera, poco a poco, y ir hablando del tema, de los temas. No sé, a mí me gusta comenzar siempre con las preguntas del sentido de la clase, pero sí, como ustedes quieran. Ustedes me dicen si tienen alguna reflexión que hacer, alguna interrogante, no sé, algo que les llamó la atención del texto de Juan Hacha o algo que quedó por entenderse de la semana pasada, que introdujimos a Juan Hacha, en realidad sirvió solamente como para introducir a Juan Hacha, como lo que ustedes quieran, o empiezo yo. Como que vas a tener que empezar tú, Bueno, Humberto. Juan Hacha, sí, sí, ya veo, ya lo sé, ya lo iba a hacer, ya lo iba a hacer. Bueno, vamos a tratar que parece que no leyeron, pero bueno, vamos a plantear, a tratar de dar Sí una... leímos, profe. Bueno, yo por lo menos sí lo leí Ujú. y wow. Me gustó Wow, ¿qué mucho. significa wow? Wow, bueno, lo del latinoamericanismo y nuestra identidad y esa búsqueda de identidad del latinoamericano que en realidad es tan plural. Me encantó que él dice, lo decisivo estará en que transforme e invente nuestra realidad. Que los de afuera lo aprecien o no Ok, es secundario. Por ahí. ok, vale, interesante lo que está planteando él aquí, porque justamente él comienza toda su reflexión preguntándose por la validez real de, bueno, primero de la necesidad contemporánea de redefinir el arte. ¿En qué consiste ese intento del arte de redefinirse que se le ha tildado a las vanguardias? Pero con respecto a lo latinoamericano, también se hace esa pregunta. ¿Cómo es esto de definirnos como latinoamericanos? ¿Cuál es en última instancia la real unión que tenemos entre todos? Y ¿no es acaso la construcción de lo latinoamericano algo que tenemos que armar, sin dejarlo por fuera, sin pretender una unidad en esencia? Y se empieza a analizar esos dos temas, me parece a mí, en este texto como a profundidad, como tratando de tocar los problemas fundamentales que se tocan ahí. Y sí, como dices tú, Elizabeth, evidentemente
creo yo también, vamos a ver si lo logro explicar, porque lo creo así, la, la apertura que ofrece Juan Hacha para entender lo latinoamericano me parece un punto bastante lúcido y bastante rico en el sentido de no intentar definirnos por nada esencial y íntimo que tenemos en el fondo todos los latinoamericanos, sino en cómo somos actualmente y de qué manera nos comportamos actualmente ante lo que está pasando en el mundo. Una presencia actual, que él escribió este texto más o menos en esta época, en los finales de los 70, por ahí. Ok, y sí, como en los 80 más bien lo escribió, creo yo. Entonces, bueno, él parte justamente con esa pregunta sobre qué se ha planteado la necesidad contemporánea de redefinir el arte. Es evidente que existe un pluralismo en las distintas manifestaciones artísticas, cómo ese pluralismo se puede equiparar o poner en el contexto latinoamericano, ¿m? Cuando justamente lo latinoamericano es lo más heterogéneo que hay como identidad. ¿Cuál es la identidad cuál es la igualdad social que existe en Latinoamérica? ¿Podemos hablar acaso de eso? Se hace la pregunta a él. Basta con revalorar la jerarquía del arte para, será mejor revisar interiormente cómo entendemos nuestra cultura para hablar de la validez de las propuestas contemporáneas del arte. El problema sigue estando ahí, la validez de las propuestas contemporáneas del arte en nuestro continente. Si en una sociedad como la americana, donde hay supuestamente cierta igualdad social, se da arte, esa redefinición constante del arte, esa pluralidad de manifestaciones del arte, cómo eso lo traemos para acá, cómo valoramos eso en Latinoamérica cuando esa igualdad social en Latinoamérica no se da. Es evidente que es mucho más heterogénea la variedad social en los países latinoamericanos que en Norteamérica. Al menos él parte de esa premisa. Eso hoy en día que se ha jugado un poco y ya parece que los norteamericanos son tan plurales o más que nosotros, casi iguales, creo yo. Pero bueno, se maneja la idea en que se supone que en Norteamérica, o yo supongo que también en París o en Francia, los desequilibrios sociales no eran tan marcados como estaban en Latinoamérica en los años 70, en los años 80. Parte de esa premisa que yo creo que hoy en día ninguna sociedad, por muy moderna que sea, por muy americana que sea, puede hablar de unidad, de una unidad social. Hoy en día se ha entendido que justamente lo más contemporáneo es la variabilidad que existe, lo heterogénea que son las sociedades contemporáneas. Aquí se está empezando a vislumbrar eso y justamente por ahí se mete Juan Hacha para hablar de la pertinencia de las vanguardias en Latinoamérica. Precisamente hay que entenderla desde la heterogeneidad que nosotros naturalmente somos en Latinoamérica. Si existe una supuesta igualdad en los países desarrollados, en Latinoamérica esa supuesta igualdad no existe de entrada, no es una identidad. Entonces, ¿por qué vamos a juzgar la validez de las propuestas heterogéneas en los países extranjeros, en los países avanzados, sin ver que nosotros no tenemos ninguna identidad que nos
proteja ante la invasión de esa pluralidad, por decirlo de alguna manera. Él no lo dice así, pero se da a entender eso, porque es evidente para Hacha que las múltiples tendencias artísticas de los años 60, el pop art, la abstracción libre, lo que se estaba haciendo, que el informalismo, que se hacía cualquier cosa, se mezclaba cualquier cosa, la influencia de la moda, el collage, los cómics, el uso del poliéster y la goma espuma, el happening, la nueva figuración, el arte político, el arte pobre, todo esto planteaban nuevas interrogantes artísticas que repercuten, por supuesto, y asume él que es así, tiene que ser así, a juro, en lo propio latinoamericano, porque de alguna manera en latinoamericano estamos llamados a esa pluralidad inmensa. Y voy a leer una cita que creo que explica esto que quiero decir. Está en el libro que leímos, que leyeron ustedes. Entre los diferentes cambios de giro que vienen experimentando las artes visuales, existen dos cuya importancia todavía pasa inadvertida. Primero, que estas artes están copiémela aquí, que no puede ser este verbo, pienso. Ay, Dios mío, por copiar rápido, y no lo tengo. 85. Ajá. ¿En qué página, profe? Es el primer párrafo del texto, la página 85. El primero y el segundo párrafo es lo que quiero leer, la introducción. Entre los diferentes cambios de giros que vienen experimentando las artes visuales, existen dos cuya importancia todavía pasa inadvertida. Primero, que estas artes están yendo de los cambios visuales, a los conceptuales. Como los más decisivos, o sea, háyanse empeñados en cambiar sus modos de cambiarse a sí mismos. Aquí creo que él toca ya justo el tema de lo contemporáneo, justo el tema del arte contemporáneo que él lo está percibiendo de entrada, lo que está pasando en las vanguardias nuevas es la constante redefinición del arte. ¿Qué es el arte? Es lo que se están preguntando constantemente las vanguardias modernas, desde el pop art hasta el arte político. ¿Cuál es ya vamos a lo es sobre el tapete el problema de la conceptualización del arte? Juan Hacha es uno de los primeros críticos que desde Latinoamérica, pero lo expone. Y lo va a aceptar Juan Danto, él va a agarrar como punto crítico para manejar toda su definición de la muerte del arte. Justamente Juan Hacha coloca sobre el tapete como revisión de la crítica de las vanguardias modernas el problema de la conceptualización del arte que están planteando las vanguardias, las posvanguardias o las vanguardias tardías. Y segundo, que la diversidad de sus manifestaciones entraña actualmente la posibilidad de trastocarse en un pluralismo. Esto es, que ellas pueden existir en equidad social y cultural, que es la supuesta esperanza, que aunque haya muchas diferencias de conceptos, muchas diferencias de posiciones con respecto al arte, la idea es que todas ellas puedan compartir un mismo estatus. No se va a decir que esta es mejor que aquella o que aquella es mejor que esta. El arte contemporáneo empieza a exigir esa posición con respecto al arte, rompiendo radicalmente la tradición incluso
que todavía existían en las primeras vanguardias del valor del estilo, o del valor de una forma de hacer de arte sobre otras. Las vanguardias, la historia en general, manejaba la idea de que el arte tenía una connotación muy lo colectivo, y el artista se acoplaba o no se acoplaba a las variantes que el estilo de moda o el estilo de la época le fuera permitiendo. En el medioevo había claramente una unidad religiosa que marcaba todo eso. En el arte griego, una unidad también religiosa. Quizás en la monarquía, una unidad estilística. El rococó, el barroco que tanto se criticó. Y empiezan los estilos a aparecer. Entonces, unidad de estilos, los que manejan un estilo, y todo el arte moderno, llegando a las vanguardias, van a sustentarse en una unidad de estilo que se desarrolla en la historia. Entonces el arte va a responder a un desarrollo lógico de la historia, que poco a poco se va descubriendo mejor el trabajo de las perspectivas, o mejor el trabajo de cómo trabajar el color de la piel, o el trabajo, yo qué sé, del manejo de los volúmenes, de los espacios, y el arte, incluso en las vanguardias, empieza a romper con lo anterior. Las vanguardias, las primeras vanguardias del principio del siglo XX, es tratar de romper con lo anterior y proponer un nuevo camino del estilo artístico, y así se abren todas las vanguardias. Pero lo que está haciendo las nuevas vanguardias es otra cosa, es distinto. Es proponiendo una pluralidad inmensa, y no con la intención de tumbar a las otras, como hacían las vanguardias, sino la intención de que valgan tanto unas como las otras, y que se arme toda una colectividad plural en el arte. Y es una lectura que yo supongo que, bueno, los que vieron arte contemporáneo, los que estuvieron ya ese diplomado, ya la tienen que haber visto, que es lo propio del arte contemporáneo, o como se ha tratado de leer el arte contemporáneo. Esos dos cambios de rumbo confieren, sigue diciendo Hacha, precisamente nuevas dimensiones al manoseado problema de la existencia real o posible de un arte latinoamericano, propiamente dicho. Aquí limitado al visual, al problema visual, al arte visual. No es que lo solucione, pero le da puntos de vista para manejar el problema de lo latinoamericano. Son dos indispensables puntos de partida para entender lo latinoamericano, no solo para analizar y comprender la actualidad artística, sino para reformular y tal vez remozar nuestros verdaderos, lo único real y lo latinoamericano en él. Y aquí con esto se lanza un golpe duro a la pretensión, a lo latinoamericano, al intento de los cambios artísticos visuales latinoamericanos en seguir las tendencias modernas de rupturas, que es la pregunta que se había hecho Marta Traba, ¿no? ¿A qué se debe eso? Y ahí donde Juan Hacha, la metodología de Juan Hacha es fascinante, pero el problema, vamos a especificar primero cómo manejamos el problema, y para que nos vislumbre qué posibles soluciones podrían haber. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Evidentemente en Latinoamérica, querámoslo o no, nos empeñamos en seguir las líneas que marcan Nueva York o París o las grandes empresas culturales, estando nosotros en una realidad completamente distinta, pero nos empeñamos en seguir las pautas de ellos, ¿ok? Entonces, ¿a qué se debe ese problema en nosotros? Y ahí es que radica lo que
desde ahí es que hay que empezar a analizar si es la pertinencia o no de aceptar a las vanguardias. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para hacer arte? ¿Qué es lo que necesitan los artistas latinoamericanos para hacer arte? ¿Por qué los latinoamericanos nos empeñamos en copiar el pop art o el happening o el performance que están haciendo afuera? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Qué es lo que ocurre en Latinoamérica que miramos hacia allá? Es sencillamente un deseo de ser colonizados, como leíamos a partir de Marta Traba. ¿O qué se está moviendo ahí? ¿Qué es lo que le interesa a Juan Hacha como vislumbrarlo? Bueno, y él dice, bueno, las primeras causas, que es algo que cualquier sociedad, dice él, cualquier sociedad latinoamericana, pero también en las sociedades internacionales, lo que está pasando es la poca importancia que cada vez tienen más, la importancia social o cultural que tienen cada vez más las artes visuales. Ya nadie hace un seguimiento de las artes visuales, así como se puede haber hecho, yo qué sé, en el arte medieval o puede haber pasado en el arte barroco, en el arte clásico. Las artes visuales ya no es un fenómeno masivo que la, el, la gente está siguiendo, los pueblos están siguiendo el desarrollo de las artes plásticas. Eso se ha movido jugando en las sociedades contemporáneas un papel de manifestar a una sociedad en el Renacimiento. Y eso se debe, es la segunda causa precisamente, al desarrollo y a la popularidad de los nuevos cambios de imágenes, el nuevo intercambio de imágenes que se ha invadido a todas las sociedades, incluyendo las latinoamericanas, con el cine, con la televisión, con los videoclips, hoy no digamos con el internet, que no existía en ese momento. Entonces, el valor del lenguaje artístico, la historia del arte, a nadie ya casi a la sociedad en general no le interesa en tanto desarrollo histórico. Eso para los especialistas en historia del arte que se fajan y se ponen a estarse unos loquitos, pero le encanta ir eso. Pero realmente qué pertinencia, qué valor, qué sociedad actual y los movimientos de las sociedades contemporáneas. Segunda pregunta que yo la quiero dejar en el aire, y sobre todo tiro en la internet. Eso yo creo que en ese momento no había internet y en ese momento El internet sacó al profesor. Vamos a esperar que vuelva. Pamela, y si le dices al profe que cierre la cámara y nada más deje el micrófono, quizás se pone menos pesada la Profe, transmisión. ¿volvió? volví, Profe, parece. se le escucha un poquito lento. ¿Usted podría apagar su cámara? Dígame, Pamela. Vale, la apago. Vale, la voy a apagar. A ver si me escuchan ahora mejor. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? mucho mejor, mucho mejor. Sí, Ok, profe, lo entonces voy a escuchamos. trabajar con la cámara apagada, como si fuera la radio entonces. Bueno, ya no sé ni dónde habíamos quedado, dónde estaba yo, estaba hablando de, bueno, de las dos causas del problema de los cambios actuales del arte,
que están marcados uno por la poca importancia de la imagen artística o de la imagen visual en tanto arte en los mundos contemporáneos, y por supuesto la invasión de la imagen tecnológica del cine, de la televisión, del videoclip. Apenas estaba empezando en esos momentos, que el valor de la imagen o el trabajo de la imagen. Me vuelve a salir que mi internet es inestable. ¡Qué horror! ¿Aló? ¿Están ahí? Sigo aquí, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí, Sigue. profesor, sigue aquí. Ok. Sí, porque no, sí, estaba aquí en Humberto Ortiz. Lo que pasa es que como tengo la cámara apagada, lo que veo son unas letras horribles aquí que no quiero ni ver. No se angustie, profe, que aquí estamos escuchándolo tranquilamente. Ok. Ok, lo que le interesa a definir a Juan Hacha con todo esto es, bueno, ok, entonces, ¿cuáles son las bases para hacer que en Latinoamérica se produzca este juego de redefinición del arte tan propio de las sociedades modernas que no se ponen en duda? Ellos sabrán por qué lo hacen, pero porque a nosotros también nos toca tocar esa constante redefinición del arte. Él dice que de hecho la voluntad de renovación conceptual trae consigo la respuesta. Así que esa voluntad ya en sí misma es la respuesta, porque implica la creencia en que el arte es también idea y que ésta puede generar cambios. Y aquí viene un toque importante. Esta redefinición constante del arte, conceptual del arte, es que ahora las vanguardias se están dando cuenta que el arte siempre ha sido idea. El arte es mentira que sea una cosa emotiva y sensorial, que nos expresa nuestra emotividad y se muestra ahí. Sí, eso lo hace, lo puede hacer el arte, evidentemente lo ha hecho, y se puede, en que el arte siempre lo ha movido una idea de lo que es el arte. Un Juan H. lo para qué es el arte, cuál es el papel que tiene el arte dentro de lo social. Y esta ha sido la reflexión historia del arte. La historia del arte no se puede entender solamente porque cambió el juego de la perspectiva lineal a la perspectiva centralizada, yo qué sé, cualquier cosa de esa. El juego del arte es el papel que ha jugado socialmente el arte. No entendemos el arte medieval si no entendemos lo que tenía que cumplir el arte, el trabajo de la imagen en una sociedad como es la sociedad medieval. No entendemos el arte griego si no entendemos el papel que jugaban las estatuas y los templos griegos dentro de la cultura griega. Y esa es la posición de Juan Hacha, muy clara y muy precisa. No podemos entender los cambios de las vanguardias en Latinoamérica si no vemos el papel que están jugando dentro de las sociedades latinoamericanas. Como no lo podemos entender si no los vemos en Nueva York. ¿Me están siguiendo? Para Juan Hacha, la base de todo está en el concepto de arte, que es el manejo de las imágenes que cada sociedad hace. Y ese es el concepto de arte. Toda sociedad maneja de una manera particular sus imágenes. Hacen objetivas sus necesidades a través de la imagen. Y a eso es lo que hemos llamado arte. Entonces, para entender el cambio del arte, tenemos que trabajar, entender la idea que está detrás del manejo que se ha hecho de la imagen en una sociedad. Y ahí ya Juan H. se va al fondo del problema, al fondo conceptual, al fondo estético del arte, los estilos del arte. Uno puede seguir los estilos y mira cómo trabaja el verde y cómo cambia
los cambios del verde o cómo trabaja la perspectiva y se pueden hacer esos estudios del arte en particular. Pero lo fundamental del arte son lo que se ha llamado estética, los conceptos o las ideas que postulan el papel social del arte. ¿Para qué sirve el arte o no sirve para nada? Es siempre capricho de juego. Que él no lo pone, pero lo pongo yo. ¿No? ¿Acaso no es también una función? Y ahí podemos, y dice, justamente en esa reflexión es que podemos entender la pertinencia o no la pertinencia de las vanguardias en Latinoamérica. El arte, dice Juan Hacha, siempre ha sido idea. El arte siempre fue idea. Y lo que han variado son sus funciones sociales. Lo que intenta demostrar es que la conceptualización del arte ha existido siempre y que está en estrecha relación en cómo una sociedad ha concebido el manejo de las formas y de los colores, es decir, su manera de darle sentido y precisión a su relación con el mundo y las interrogantes que los hombres se han hecho en esa existencia. Si no entendemos al arte desde ese sitio, no hacemos nada, dice Juan Hacha. Dime, no sé quién está hablando. ¿Alguien quiere hablar? Profesor, querría decir que en cualquier momento histórico el arte es reflejo de los valores de su tiempo. Eso es lo que Juan Hacha quiere decir, de alguna manera lo refleja, evidentemente, pero Juan Hacha no es solamente un reflejo, lo va a tocar también eso, es una relación de reflexión con respecto a su tiempo, que también lo puede romper. Es más, lo que hace la historia del arte es precisamente los rompimientos que está intentando constantemente hacer a los valores temporales. En unas épocas es más conservador, en otras épocas menos, pero el arte siempre ha jugado en el límite de sus tiempos y la posibilidad de nuevos espacios, de nuevos mundos. Esa es la posición de Juan Hacha. Siempre se mantiene en ese borde, el arte siempre se ha mantenido, dice Juan Hacha, en ese borde, maneja su tiempo, pero siempre proponiendo, precisamente por estar revisando críticamente a su tiempo, puede proponer un cambio, una innovación, una cosa imaginaria que no se haya visto en ese tiempo o que todavía no se ve o que está por verse. Él maneja esa tendencia que es muy de Heidegger. Eso ya lo manejó Heidegger en su libro, no me acuerdo ahorita ni cómo se llama. Es un tema que ya Heidegger había introducido a principios del siglo XX. Justamente el arte es el problema de un lenguaje elaborado humano socialmente, siempre proponiendo un espacio. Él habla sobre la poesía de Hölderlin, sobre todo Heidegger, proponiendo lo nuevo que se está intuyendo, que el artista intuye lo novedoso. Y ahí el valor de la vanguardia, dice Juan Hacha. Justamente ese es el valor de la vanguardia, que están tomando el arte de su tiempo y están viendo, criticando su sociedad, como decía Marta Traba, que critican su sociedad, bueno, criticando la sociedad y proponiendo una pequeña variante como posibilidad imaginaria, evidentemente, porque hasta que no salga realidad será imposible. Y esa es la posición que toma Juan Hacha con respecto al arte. No es solo reflejo de su tiempo, está enraizado en su tiempo, evidentemente. Ahí no hay ninguna duda. Está enraizado en su tiempo y toda la modernidad se peleó por eso. Pero justamente por estar enraizado, apunta hacia algo distinto, hacia algo particular, que es lo que hace la historia del arte, que es lo que abre las posibilidades de camino en la existencia humana. Esa es la posición de Juan Hacha. La hipótesis de Hacha, justamente, el arte, ante que todo, es idea, y en ese sentido es convención. La idea de que la imagen artística revela realidades insospechadas e imaginaciones realizables, capaz de generar
nuevas ideas. Y esa es la posición de H que él quiere demostrar. La que más que demostrar es la que va a mover todo su sistema de pensamiento. La imagen artística revela realidades insospechadas o imaginaciones posibles, capaces de generar otras ideas, otras posibles ideas. Y eso es estar a la vanguardia. El arte, para Acha, siempre ha de estar en la vanguardia, delante de la sociedad. Actualmente, parece que se trata, sigue diciendo él, de nuevas ideas artísticas para mejorar el mundo o mejorarnos a nosotros, pero no en el sentido de plantear nuevas ideologías, sino de devolverle al mundo su frescura más original. Y aquí está su defensa de las vanguardias contemporáneas. Antes, las vanguardias del pasado eran rompimientos de estilos para mejorar el mundo y hacernos mejor. Hacernos mejor. El futurismo quizás sea el ejemplo más claro de esto, el futurismo. Todas las imágenes de la vanguardia futurista. Agarrar el movimiento y plasmar la realidad que deberíamos ser dentro de un tiempo en esta idea del rápido cambio. O el surrealismo, tocar las profundidades del inconsciente humano para entender la psicología contemporánea, dan un paso incluso más atrás. Las nuevas ideas artísticas, lo único que quieren como defender todavía es la manera de recibir el mundo desde el plano más inocente y tratar de darle sentido al mundo en un individuo, una sociedad tan plural, tan distinta, tan cambiante. Y recuperar así la frescura de los primeros hombres, que cómo crearon ellos, a partir casi de una inocencia, sin saber qué era el mundo, y empezaron a pintar en las cuevas de Altamira, imaginando que así podían hacer cacería. Recuperar un poco esa inocencia, claro, ahora sin esa inocencia salvaje, pero recuperar un poco la inocencia de la percepción del mundo en los artistas es lo que dice él, ha abierto la pluralidad en las sociedades contemporáneas, esta inmensa pluralidad. Todo el mundo está como avasallado de tantas cosas y la manera más sencilla sería colocarse en el plano de lo más original posible. Yo recibo del mundo toda esta información y lo resuelvo con un hermoso collage que hago aquí en mi casa yo solito, cortando aquí y pegando allá. Pongo el ejemplo del collage porque es lo que me viene a la cabeza ahorita. Conozco mucha gente que está haciendo collage. Creo que está como muy de moda el collage ahora. ¿Me están siguiendo? Marily, no sé si te respondí. Sí, profesor, sí, gracias. ¿Cuál es el sentido entonces de todos esos cambios? Es imposible determinarlo con precisión. ¿Cuál es el sentido de esos cambios? Vaya usted a saber qué. Evidentemente la pluralidad es lo primero que se nos viene. Las sociedades son cada vez más plurales. Vamos para bien, vamos para mal, estamos completamente extrañados ante el mundo. Bueno, y más ahora con el COVID más todavía, extrañados ante el mundo. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Cuál es el sentido de tanto cambio? Eso no lo podemos determinar con precisión. Los artistas actuales se mueven más para mostrar lo que no desean, lo dice él, lo que no desean del mundo contemporáneo, de criticar la situación histórica social. Ahorita se están moviendo más así, todo ese avance de lo político, la intervención de lo social en el arte, incluso en las cosas de vanguardia. El intento, bueno, no quiero él
no sé, hacer ecología de la naturaleza, inventamos hacer arte con respecto, no matar a los toros, otro ejemplo. Bueno, el terrible maltrato femenino, que es un tema que se trabaja mucho en el arte hoy en día, tratando de cambiar algo de la sociedad, trabajar con material de reciclaje. Tanta basura que hay, trabajemos con el material de reciclaje. Hacer cosas que no duren, sino que pasen. Siempre como criticando lo social. ¿Hacia dónde? Vaya usted a saber hacia dónde. Todavía no sabemos. Yo creo que esto, que lo lee en los años 70, de hace años 80, creo que es algo que sigue estando muy vigente. Renovar la idea de arte quiere decir entonces volverla a definir, redefinirla, no concebir otra idea o concepto para practicar. Ahora no es para definir otra idea o concepto para practicarlo como era en las vanguardias. Yo redefino otra idea de arte y hago toda una vanguardia de, yo qué sé, del cubismo, o toda una vanguardia con nombre de el suprematismo o el orfismo. Ahora no, ahora es reconcibo el arte, pero constantemente lo estoy cambiando, lo estamos cambiando. Dice él, consiste hoy en hablar y modificar otros en torno a la idea de que la imagen artística contribuya a cambiar el mundo. Esto es, consiste en reordenar los conceptos. Y esta es una posición que en Juan Hacha, no sé si a propósito o no, es claramente posmoderna. Lo que hablamos posmoderno al principio de la clase, al principio del curso. Lo posmoderno, el pensamiento posmoderno de los años 70 dice exactamente eso. No es que no valga la historia pasó y está ahí. Lo que no vale es el progreso de la historia. Hoy en día podemos retomar la historia, volverla a traer, ir hacia atrás y volver, reordenarla de una manera, cambiar esto, cambiar aquello, sin necesidad necesariamente de estar rompiendo, da un toque a las vanguardias contemporáneas, un toque de pequeño toque de pasividad, si lo vemos desde ese sitio. Pero en última instancia, lo que está rompiendo las vanguardias modernas es con la idea de que el estilo que yo me invento hoy en día es el más avanzado de todo. Puede ser que sea original, novedoso. Ahora, el más avanzado, yo estoy retomando estilos del pasado, estoy revalorando los estilos del pasado y trayéndolos al presente. Postmoderno puramente. Ahora, esto se ve en el arte contemporáneo, digo yo, ¿no? El interés en movilizar la función social del arte, de servir de revisión en las convenciones actuales. ¿Se ve o no se ve? No sé. Y dice justamente aquí, y creo que para mí todo el ensayo va justamente a esto. Dice justamente aquí es que entra el problema de la crítica artística, que para Juan Hacha se le hace fundamental. El papel social del arte como lo fundamental para asumir cualquier acercamiento teórico o cualquier acercamiento crítico al mundo del arte. ¿Cómo valoramos socialmente el arte y qué intenta el artista mostrar ante el mundo? El mundo que lo recibe. Es justamente el valor de la interacción
entre arte y sociedad, lo que el crítico y el teórico del arte tiene que trabajar constantemente. No tomar valores ni por uno ni por otro, ni defender posiciones, sino cómo se desarrolla la consumo del arte. No hay sistema cultural, que lo dijimos la semana pasada, me volví a ir. Hola. Sí, pero ya Ya regresó, regresó. profe. Sí. Sí, ustedes me están escribiendo algo aquí. Me puse a hablar como loco, como no lo veía. Yo realmente no oigo casi nada, no sé los demás, pero se oye súper. Fabiola, ¿me oyes muy mal entonces? Sí, yo Magali, particularmente sí, no sé los demás. Sí, sí, se oye malísimo. Es no sé difícil, qué es hacer. difícil. Se oye Ya no sé. mal, pero tratamos de seguir la idea con Ok, paciencia. entonces vamos con calma porque yo hablo mucho y cambio de tema cada rato. Entonces hasta ahora más o menos por dónde vamos, en lo que vamos comprendiendo para armar un discurso entre todos y no solamente un discurso mío que abro al azar y yo hablo mucho y cambio de tema para allá y para acá. Entonces prefiero que agarremos unos 5 minutos o un poquito más para ver cómo vamos manejando este mismo tema en común y por dónde podemos seguir. En común, quiero decir. ¿Alguna pregunta, alguna reflexión, alguna duda de lo que hasta ahora han podido entender de lo que yo estoy diciendo? Creo que, no sé. ¿Aló? Sí, estamos acá. Sí, una pregunta entonces. ¿Alguna fantasía, aunque sea, no, aunque no esté clara, para yo saber más o menos si me están siguiendo o no me están siguiendo? Yo estaba como captando lo que es la interpretación o la forma del arte en este momento, porque estaba escuchándolo sobre los temas y los procesos artísticos. Entonces estaba pensando justamente en los nuevos temas de los artistas, cómo lo interpretan ante la sociedad, ante el momento que vivimos. Estaba pensando justamente en un artista que conozco, que estoy a punto de representar, que es un artista margariteño. Entonces, por ahí me estaba yendo sobre los temas de Juan Hacha y cómo lo asocia a lo que sucede actualmente, en las funciones sociales, lo que está sucediendo. Por ahí iba. Sí, ok, sí, y es, bueno, más o menos, sí, eso es lo que está planteando Juan Hacha. El teórico, el crítico, los curadores, supongo yo, hoy en día podríamos hablar de los curadores. Hay una reflexión que se hace fundamental, según Juan Hacha, es justamente cómo se leen las imágenes que el artista propone. El artista propone y trabaja desde su intuición, desde su inteligencia, desde el material que tiene, desde la propuesta que quiere hacer y cómo es eso puede ser leído por un público, un espectador. Y buscar a la crítica y al pensamiento teórico. Pero Juan Hacha hace toda esta introducción justamente para tocar el tema que le da título al artículo. ¿Cuál es la necesidad latinoamericana de redefinir el arte? Si vamos a atacar a las vanguardias porque no dé la gana, ya va. Vamos a ver realmente por qué los artistas latinoamericanos se ven en la necesidad de copiar, como decía Marta Traba, de imitar, como decía Marta Traba, a las vanguardias extranjeras desde Latinoamérica. ¿Qué está pasando aquí? Es realmente lo más interesante de discutir y de analizar para comprender. Y la propuesta de Juan H. es justamente esa. Los deseos latinoamericanos
de tener un arte propio encajan evidentemente, dice Acha, en la necesidad occidental de redefinir el arte que hoy buscan satisfacer las nuevas generaciones en varias partes del mundo. Y aquí toca una cosa importante que me parece a mí importante en Juan H. Los latinoamericanos nos tomamos algo que es esencial y que ha sido esencial en Occidente siempre, que es redefinir constantemente el arte. Si hay algo que ha caracterizado Occidente y que ha separado el arte africano o el curso hindú, que la tradición es lo primero que ha roto el arte occidental. El arte occidental ha sido el arte menos tradicionalista en ese sentido. ¿Me están siguiendo? Si lo que ha caracterizado Occidente, precisamente por la heterogeneidad de ese pequeño continente que es europeo, el continente europeo, en Latinoamérica hemos necesidad de redefinirlo todo. Nosotros somos más occidentales que los europeos. Somos quizás la cultura más occidental, que esa es una idea que también se respira en todo este texto, en Juan Hacha, que somos más occidentales que los occidentales. Somos occidental puro. Porque pasa una cosa que también lo marca él, muy interesante. Acá de Europa, sí, ellos sí se determinó cada zona. España, los castellanos, los gallegos, los vascos, los andaluces, cada uno separado de sí, los franceses, cada uno como separado en buscando una unidad que fue ante todo, dice Juan Hacha, una unidad política. El nacionalismo europeo se levantó por una unidad política para defenderse del enemigo como unidad política. Yo, estudiando un poco historia, me voy al problema de los feudos, cómo se levantaron los feudos medievales, justamente así, armando pueblos fortalezas y evitar las constantes guerras y la constante conquista, que eso se está fundando así desde que empezó la ruptura del Imperio Romano, con las invasiones extranjeras, las invasiones bárbaras. Cada vez Europa se fue fraccionando en feudos y en espacios, y fueron formando sus nacionalidades, entre comillas, por necesidad política, por unidad política. ¿Me están siguiendo? Entonces la unidad nacional en Europa se funda por unidad política. Ahora, la unidad latinoamericana, ¿sobre qué podemos levantarnos? Claro, en Europa esa unidad política se fue haciendo unidad nacional, cada vez más unidad nacional. A pesar de la cantidad de gente que empezó a habitar Europa. Ahora, ¿qué pasó en Latinoamérica? En Latinoamérica, evidentemente que estaban las culturas prehispánicas aquí, pero llegaron los españoles con la unidad española o la unidad cristiana, españoles y portuguesa, y arrasaron prácticamente con todo esto. ¿Y sobre qué levantamos nuestros criterios de unidad en Latinoamérica desde México hasta Argentina? Lo estamos levantando, sí, en un lenguaje común. Un lenguaje común, salvando Portugal, que puede entrar el lenguaje latino, y alguna que otra colonia americana, colonia francesa o inglesa, perdón. Pero fundamentalmente nuestra unión es una unión política. Latinoamérica es una unión, estamos unidos políticamente contra el colonialismo español o el colonialismo extranjero. Nuestra unidad, supuesta unidad latinoamericana, es una unidad política. Solamente se sustenta y se puede sustentar sobre eso. O sea, lo que estamos pretendiendo con una identidad latinoamericana es levantarnos
en una identidad sostenida políticamente ante la invasión colonial. Pero lo que somos en esencia, ¿dónde está? Lo que somos en esencia es la heterogeneidad de razas que aquí están mezcladas. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿dónde está lo nacional propio? En Latinoamérica. Detrás de nuestros deseos de independencia cultural, dice Hacha, hay un espíritu occidental que a su manera enfrenta la imbricación de tiempos, imbricación que en nosotros es más dinámica o, si se prefiere, más inestable, como lo quieras decir, a causa de nuestros diversos mestizajes, de nuestros múltiples grados de mestizaje. En realidad, la mencionada independencia equivale a extirpar la mentira colonial y su connatural avidez de imitar superficialmente lo erróneo, porque lo malo no estriba en imitar ni importar, que eso lo vamos a seguir haciendo porque así somos, como sabemos, sino en el sentido colonial con que imitamos e importamos. Y aquí sí le da como un apoyo a la tesis de Marta Traba. Lo que tenemos que evitar es darnos cuenta que evitar es no, que solamente copiemos por estar a la par con el exterior. Copiamos, imitamos, jugamos a lo novedoso porque de alguna manera eso novedoso me está tocando a mí también, nos toca a nosotros también. Ahí sí le da como un espacio a Marta Traba, Juan Hacha. Occidente, en líneas generales, se puede entender como una mezcla de culturas que alcanza su máxima expresión en América Latina. En ese sentido es que somos más occidentales que el Papa. La máxima expresión de mezcla de culturas se ha dado en Latinoamérica. En Occidente en general es así y ha sido así. Y eso nace o es evidente en Latinoamérica. Es decir, que somos cultura occidental por excelencia. Si es así, resultará imposible pensar en una separación tajante con Occidente. Y por supuesto en la creación de una cultura distinta, latinoamericana propia. No vale ni la pena pensar en eso. No sé qué piensan ustedes. Es un tema ya más denso, ¿no? Las fundamentales preguntas de la dialéctica latinoamericana. ¿Por qué la necesidad de testimoniar lo latinoamericano puro? ¿Qué es lo que realmente somos? Que es la pregunta que nos come y nos come por dentro, dice Juan Hacha, o nos ha comido por dentro. ¿Qué es lo que somos nosotros exactamente? ¿Cómo es? Y en contraposición a cómo es nuestra realidad actual. ¿Cómo somos actualmente? ¿Qué hemos sido? ¿Qué somos originalmente? ¿Y cómo somos actualmente? ¿Qué es lo que hacemos actualmente? Esa tensión para Juan Hacha ha creado mucha dialéctica y mucho conflicto en Latinoamérica. Y él cree que viéndolo de esta manera, asumiéndonos como una cultura completamente mestiza, completamente heterodoxa, pluralista de entrada, podemos solventar esa diatriba que tanto nos ha atormentado estos 2 siglos, bueno, estoy hablando del siglo XX, estos siglos de independencia, siglo y medio en realidad llevaban ellos de independencia. En realidad que la independencia, si lo latinoamericano comienza en la independencia, en las guerras de independencia, eso es que en mitad del siglo XIX, un poquito antes. Y bueno, Cuba terminó en 1980, creo, 1880 o 1890, bueno, no me acuerdo. Cuba cuando se independiza, pero bastante finales del siglo XIX. Hasta
hasta los años 70 nos lleva como más o menos un siglo de independencia. Lo latinoamericano se está pensando justamente apenas hace un siglo, en la época de Juan Hacha. Nosotros ya podemos decir un poquito más de un siglo, siglo y medio, casi, en que estamos pensándonos en común Latinoamérica, y no en aztecas, no en chipchas, no en incas, sino en Latinoamérica. ¿Y qué nos une? Nos une precisamente nuestra guerra de independencia, la imagen de Bolívar. Nos une la libertad de nuestros pueblos. Eso parece ser que es lo único que nos une realmente a Latinoamérica, por lo menos a la Gran Colombia. ¿Qué dicen ustedes? Estoy tratando de meter la mano en la llaga, pero... Yo leo acá en un párrafo de Juan Hacha que dice: nuestra cultura es y será por mucho tiempo mestiza. Es posible que el sentimiento latinoamericanista nos lleve a desear un separatismo cultural, pero nos estrellaremos contra la realidad y no podemos evitar la imbricación de tiempos y su confrontación con lo occidental. La creación cultural no es cuestión exclusiva de los sentimientos. Al contrario, estos la suelen estorbar. Exactamente. Esa cita a mí me parece sobre la I en todo el pensamiento Juan Hacha. Lo importante de todo esto es reflexionarlo, no movernos por los sentimientos. Sí, que nos queremos separar, que somos propios, que somos únicos, que somos mejores que el resto del mundo. Ya va, vamos a pensar, no llevarnos por los sentimientos. Los sentimientos emocionan. Juan Hacha es muy intelectual, es básicamente teórico. Y él apunta hacia eso justamente. Esto hay que reflexionarlo. Tenemos que pensar. Si queremos entender, armar una realidad cultural nuestra, eso, tenemos que pensarla. No dejar que la espontaneidad de nuestras emociones la vayan armando. ¿Cómo? Es una tendencia muy propia latinoamericana esa. Vamos a agarrar esa tendencia y elaborar un pensamiento que podamos discutir y reflexionar, partir de esa pluralidad, partir incluso si quieres de esa emotividad para armar un sistema cultural que podamos controlar y manejar nosotros mismos. ¿Y cómo es la manera de hacerlo? Teóricamente desde afuera, no. Vamos a ver qué hacen los artistas, cómo hacen los artistas, cómo trabajan los artistas sin necesidad de juzgarlos, sin ver si están haciendo pop art, happening o lo que sea, sino qué es lo que están haciendo, y a partir de lo que ellos están haciendo, empezar a elaborar los envuelve. El rechazo, la aceptación, el encanto, el enamoramiento, la fascinación, la crítica social, que es lo que están haciendo los artistas. Y trabajando sobre esa relación es que podemos levantarnos como sistema cultural. Ese es el papel fundamental de la teoría del arte, que es lo que él está tratando de fundamentar aquí. No tanto ya elaborar estilos, que si es estilo tal, que si es estilo cual, que si es estilo... Venga, ¿qué importan ya los estilos? ¿Para qué el estudio de los estilos? Él hablaba ya del arte no objetual. El arte no es un objeto, ya dejó de ser objeto con las vanguardias contemporáneas. El arte es un pensamiento hecho objeto muchas veces, evidentemente, pero es un pensamiento. Metámonos a reflexionar el pensamiento, en Latinoamérica sobre todo, entendiendo que es un latinoamericano el que está ahí hablando. No sé, así lo leo yo. No sé qué piensas tú, Fabiola. El arte recibe una sociedad y desde ahí inventa otra posibilidad, que es la tesis de Heidegger. El arte ofrece mundos sobre la tierra, decía Heidegger, probabilidades de tiempos distintos de existencia que abren las interrogantes sobre los actuales momentos. Y ahí está el papel del arte. Y
en la sociedad latinoamericana, que más que las sociedades modernas, es muy móvil. Quizás no con el avance tecnológico de Estados Unidos o de Londres, pero es muy móvil en los cambios sociales que hay, dice él. Bueno, era móvil hasta hace, bueno, no me voy a meter en política actual. La realidad en América Latina es muy móvil, estamos obligados a movernos en ese doble plano de constante fluidez, en el plano de lo avanzado, pero también en el plano del subdesarrollo, en el plano del atraso, el movimiento del atraso a la modernidad, el movimiento del atraso a la modernidad, que constantemente vivimos en esa polémica, dice Juan Hacha. Intentamos ser modernos y no terminamos de serlo nunca. Intentamos avanzar y nunca terminamos de ser modernos, y en lo modernos vienen y vienen cosas y vienen cosas y vienen cosas, y esa fluctuación no deja no se para nunca, la fluctuación en América Latina. En la latinoamericana, todas las distintas posibilidades, las infinitas posibilidades parecen mezclarse y cruzarse, abrirse sin cesar. Y este puede crear, puse yo aquí, dos comportamientos. Insistir fuertemente en la unidad que nos determine, ya sea religiosa, ya política. Yo creo que ese es un punto importante a tomar en cuenta. Tanta diversidad nos puede colocar en la posición de que quiero unidad, ya sea política, ya sea religiosa, que necesitamos una unidad. Y todos padecemos un poco de eso, que nos den un sentido de existencia. Lo religioso, hay gente que lo busca por lo religioso, pero ya parece que socialmente no sirve tanto. Pregunto yo, ¿lo político? ¿La unidad política? ¿Mm? Que evidentemente en América Latina, en la época de Juan Hacha, estaba muy claramente determinado por las dictaduras. En la época de Juan Hacha estoy hablando. Que se afianzaron en ese momento las dictaduras en Latinoamérica. No sé qué está pasando hoy en día en Latinoamérica. No sé qué pasa con el caso de Venezuela, no me interesa, pero bueno. Pero los pueblos se apoyan en la unidad del caudillo, el famoso caudillismo latinoamericano, que tantas novelas ha provocado. Todo como herencia de la guerra de independencia, evidentemente, la idea del caudillo que mueva a los pueblos. Es una idea que nos viene de la época de la independencia. Pero la necesidad de buscar una unidad nos puede llevar fácilmente a el deseo de una dictadura o de alguien fuerte en el poder que lo controle todo, por no hablar de dictadura. Esa es una tendencia extrema. La otra tendencia, también extrema, el anhelo de mantenerse abierta a la movilidad perpetua, a asumirnos como constantemente cambiantes absolutos, no determinarse en ninguna parte. Es decir, aceptar la condición fluctuante de la existencia y no intentar detenerla con la idea de una unidad precisa en ningún momento. Para mí esas son como las dos aperturas que se nos abren aquí. En Latinoamérica y yo creo que en el mundo en general. O sea, ahorita estamos en esta disyuntiva constantemente y creo que el mundo general está en eso justamente. No creo que seamos nosotros los latinoamericanos solamente. Creo que en Latinoamérica se abre mucho más, que las radicalizaciones son mucho más fuertes en esa disyuntiva. Que vamos a buscar una unidad que nos dé sentido a todos ahora. Vamos a volver a la unidad que nos dé capacidad de que todos nos aceptemos dentro de un mismo sistema de pensamiento. ¿Es eso posible hoy en día? Plantean que sí, que volveremos un poco a ese deseo, por lo menos la unidad de que defendamos a la naturaleza. Bueno, eso quizás puede ser, no sé, la única que me parecería válida a mí hoy en día, pero o mantenernos abiertas a la pluralidad absoluta. Yo no sé. A mí esas preguntas creo que son preguntas claras y absolutamente actuales. Claro, traído al plano del arte, se convierte en algo muy rico, que es lo que está hablando
sigo ningún estilo, no sigo ninguna tendencia pictórica, propongo y lanzo cosas nuevas, cosas distintas, obligo a los museos a dejar de ser museos, obligo a las galerías a dejar de ser galerías, obligo yo que sé, a los festivales de arte, a las bienales y a las ferias ferias, artísticas, a las ferias artísticas a cambiar a hacer otras propuestas distintas de feria, que obligo a pensar la venta del arte, cómo se venden las artes. Hoy en día el arte está como abriendo las posibilidades, así como por todas partes. Espacios nuevos de exhibición del arte, espacios distintos. No sé, a mí eso me parece interesantísimo, lo fundamental. Claro, en el fondo se extraña y extrañamos todavía la posibilidad de un sentido último, de un sentido fundante. ¿Será suficiente el monoteísmo cristiano para aceptar esa diversidad? Que yo lo digo, hablo de Cristo no porque tenga nada en contra de Cristo, al contrario. Creo que el monoteísmo cristiano es uno de los monoteísmos más abiertos que existen. Mucho más abierto que el musulmán, por lo menos, me parece. Pero es suficiente el monoteísmo cristiano para aguantar tanta diversidad. Pregunto yo. Yo creo que, no sé, lo dejo como pregunta, la verdad es que no me... Pero, Ok, o sea, yo sí. creo que la cuestión es más preguntarse qué es esa identidad cultural, si no es una suma de elementos y que a la final, o sea, nosotros podemos ser latinoamericanos, podemos ser parte del mundo entero, o sea, podemos ser ciudadanos del mundo, a la vez ser Sí. ciudadanos latinoamericanos, a la vez ser ciudadanos venezolanos o estadounidenses o mexicanos, a la vez podemos ser hijos, a la vez podemos ser padres, a la vez podemos ser estudiantes y profesores, y eso no es que nos quita una identidad, sino que va sumando. O sea, yo creo que la identidad es como parte de parte de la misma personalidad, pues de una suma de elementos, y que cuando te pones a pensar sobre esos elementos individualmente, consigues identidad a la vez, o sea, te consigues que, por ejemplo, cosas que te igualan con un europeo, por ejemplo, con un español o un portugués o un francés, en el tema latino, y no estoy hablando del idioma, sino de la manera de pensar, o te puedes conseguir con cosas que te identifican con un latinoamericano, por ejemplo, que a todos nos gustan unos tamales o unas hallacas, o como lo queramos llamar, pero es lo mismo para nosotros, y eso es un tema de identidad latinoamericana. O que somos abiertos y echadores de broma como los italianos, por ejemplo, o los españoles, y son cosas que nos identifican, pero no es que nos apartan, sino que nos unen con las otras personas, pero a la vez tenemos nuestras características propias. O sea, yo creo que la identidad es una suma de elementos y que esos elementos a la vez nos hacen, digamos, tener una personalidad especial. Estoy completamente de acuerdo contigo, y justamente a eso creo que apunta Juan Hacha. Mariana, era la que estaba hablando, ¿verdad? Sí. Sí. Es justamente eso. Ahí lo que... Pero para mantenernos en esa apertura, tenemos que estar abiertos a lo que está pasando actualmente. Claro, yo me asumo así y yo soy feliz, ya va, pero asumirme así, soy feliz así tampoco es tan fácil. O sea, me asumo así y veo qué está pasando, cómo está pasando en Latinoamérica estas cosas y cómo esas variantes están en constante cambio, en fluctuante cambio, porque eso hay que tomarlo en cuenta. Ayer gustaba más el McDonald's que lo que gusta hoy, por decir unas cosas. Y esas variantes hay que estar como atentos a ellas y viendo cómo están moviéndose. Claro, no solo aceptarlas, ahí está lo difícil de la teoría sobre eso. Sí, no solo aceptarlas, sino a la vez cuestionarlas. O sea, cuestionarlas qué es lo hacia dónde estamos yendo,
porque estas identidades y estas características, algunas cosas las sumo, las adquiero de culturas o de elementos o de situaciones, pero no de manera local, sino de manera global, es a lo que es mi punto. No, O sea, sí, que somos yo como te también entiendo. ciudadanos del mundo. Entonces, por ejemplo, tú ves actualmente, como estábamos hablando, que lo tocó en un momento, el arte africano, por ejemplo, y cuando yo veo exposiciones del arte africano, podrían ser perfectamente latinoamericanas. O sea, los problemas son Perfectamente, sí, sí, los también lo he mismos. visto. Sí, sí, yo lo he visto. No, yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero lo que quiero también señalar que está a todo implica también una apertura a lo que no acepto, porque claro, estamos hablando de cosas, en el arte es muy fácil hablar y acomodar, acepto todas las tendencias, las tendencias, pero en lo político no es tan fácil, en lo social no es tan fácil, en lo económico no es tan fácil. En el arte, quizás lo rico del arte y la libertad del arte está ahí, que se adelanta a una posibilidad de pluralismo como no ha existido nunca en el mundo. Y el arte ya lo está aceptando, gracias a Dios. Y eso me encanta, chévere. El arte ya está intentando aceptar el pluralismo inmenso que existe hoy en día. Ahora, eso con respecto a las sociedades contemporáneas, para hablar en la imagen de la globalización. ¿Qué es eso de la globalización tan abierta que el arte supuestamente me está abriendo? ¿Cómo manejo eso fuera del arte o dentro del espacio cultural de la globalización? ¿Cómo manejo eso dentro de las distintas culturas del mundo? ¿Cómo analizo el arte de Taiwán desde Latinoamérica? Igual que como analiza el arte de Taiwán desde los escoceses. O sea, estamos empezando a abrirnos a una cantidad de polivisiones que hay que pensar a abrir la cabeza en ese sentido, que no es una cosa tan fácil, que no es algo tan sencillo como lo bonito que suena, es una cosa que trae mucho conflicto. Abiertos también al conflicto, entonces. Tenemos que mantenernos para aguantar el cambio así, lejos de una unidad, que estamos abiertos al conflicto y que tenemos que estar abiertos al conflicto. Si no hay conflicto, no hay pluralidad. Porque que todos somos tolerantes absolutos. No lo sé, no lo sé. Lo que yo quiero plantear, Marian, es justamente esa duda que Juan Hacha me la abre. Pues entonces, claro, él va a hablar más adelante y va a hablar lo que tiene que hacer los buenos teóricos, los buenos críticos del arte, crear un sistema cultural que tome en cuenta a los artistas y a los consumidores de los artistas y los productores de los artistas, un sistema cultural donde todas esas cosas puedan darse y analizarse entre ellas y posibilitar que todo el mundo participe. Ahora, pregunto yo, sencillamente pregunto, ¿un sistema cultural en tanto estructura no es también una estructura de pensamiento? ¿No es también una ideología que se impone? Pregunto. Y esa es la pregunta que yo le hago a Juan Hacha. Pregunto, ya va. Y esa estructura pluralista es una postura de pensamiento o no es una postura de pensamiento, todo es idea en qué sitio estamos, o tenemos que asumir que esto siempre está en crisis y tiene que estar a juro en crisis, o nos asumimos como totalitarios dentro de esta postura de sistema que estamos armando. Que esa es la duda en que estamos ahorita, me parece a mí. Ahí está el problema, justamente. El sistema de Internet, el famoso Internet, que yo vivo de Internet, el famoso Internet, la estructura de pensamiento, no obliga a que todos nos adaptemos a un lenguaje para poder ser colocados en Internet, a una misma estructura de lenguaje. Y una estructura de lenguaje es una estructura de pensamiento, sin lugar a dudas. ¿Cómo distribuimos sin un sistema de pensamiento organizado? ¿Por quién? Y eso y no es que lo esté negando, me encanta el Internet, me encanta la globalización, pero esos son los problemas nuevos que están pasando, que están empezando a suceder. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo podemos manejar esto
lo manejamos con apertura o nos cerramos a esto y asumimos todos que seguimos el mismo camino. Esa es es como una imposición. ¿Quién va a negar la existencia de Cristo? Decían los cristianos. ¿Quién niega la existencia? Nadie puede negar la existencia de Cristo. Hoy en día dicen, nadie niega la existencia del Internet. ¿Quién puede negar hoy la existencia del Internet? Y el sistema de Internet, el lenguaje binario de la computación. Todo reducido al lenguaje binario de la computación. ¿Quién puede negar eso hoy en día? Nadie. Pero nos estamos metiendo dentro de un mismo sistema todo, que es las dudas que yo tengo con la pluralidad, que me encanta la pluralidad. Pero si vamos a pluralidad, es aceptada que incluso lo que estamos haciendo hoy en día es momentáneo. Es momentáneo. Esto puede cambiar y moverse en cualquier momento hacia otra parte. Si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Si no acepto que lo mismo que yo hago puede cambiarse y destruirse mañana, ¿para qué me meto en esta pluralidad? Eso es lo que yo quiero dejar como claro. O sea, estoy aquí, chévere, participando de un sistema, pero sabiendo que mi sistema en cualquier momento se destruye, o lo destruyo yo mismo, o lo destruyo yo mismo. Es susceptible de ser, porque lo absoluto ahora sí se acabó. Nada es absoluto, nada, nada. Ni la medicina, que es lo más absoluto que tenemos hoy en día. Incluso, profesor, los espacios urbanos de las ciudades donde vivimos. Es la posición mía. Se le cayó al profesor. Porque Nana. estoy aquí, yo estoy aquí. ¡Ya llegó! Estoy aquí. Estoy aquí. Nunca me fui esta vez. ¿Aló? Aquí, sí, profe, lo escuchamos. Horrible. Faltó acento en la I. Estoy aquí. Qué locura, sí. No, lo que yo estaba pensando eran sobre los espacios urbanos, urbanísticos, que es la ciudad, el tema de la ciudad, cómo la estamos replanteando hoy en día, especialmente después de o durante este tipo de pandemia, que se están planteando nuevas ideas de ciudad como espacio social para vivir. Como las fronteras dentro de los espacios, las fronteras, las cajas donde vivimos, se están replanteando nuevamente en función de cada uno, y luego el arte, cómo va a replantearse igualmente esta idea urbanística, cómo nos movemos en la ciudad. Sí, cómo nos movemos y cómo construimos y cómo armamos la ciudad, que es la pregunta que nos estamos haciendo ahorita. Cuando empezaron a aparecer todos esos animales en las ciudades, nos quedamos como asustados y encantados. Yo, por mi parte, me encantaron. Y bueno, ¿qué está pasando? O sea, las ciudades se están abriendo otra vez a la naturaleza. Realmente eso será posible. Abrirnos sin volver a lo salvaje, por supuesto. Sin volver a ser unas bestias que prenden el fuego con las piedras, pero... Sí, no los sé. árboles disparándose, los animales bajando, visitándonos nuevamente. Eso me parece insólito, una cosa y bueno, algo tendremos que hacer con esto, supongo yo, ¿no? Digo yo. Pero bueno, estamos en una época, en ese sentido, creo que Juan Hacha, volviendo al tema de Juan Hacha, toca algo que para mí me parece fundamental en lo contemporáneo, y por eso que me gusta tanto Juan Hacha. Juan Hacha, aunque escribió en los años 80, 70, 80, está planteando cosas que actualmente siguen estando vigentes tanto en el arte como en el sistema de pensamiento. Que
esas dos cosas para él están íntimamente unidas. Él no separa el arte del sistema de pensamiento. Quizás una de las cosas interesantes de este pensador, realmente un pico del arte y un teórico del pensamiento y del conocimiento. Y él lo plantea de esta manera, en ese sentido, ¿no? Cómo armar, cómo la gran pregunta de Hacha va a ser ese que creo que Néstor Canclini lo va a intentar resolver, que es el que vemos la semana que viene. Cómo armar un sistema de pensamiento que realmente pueda captar y entrever desde la razón, desde el pensamiento, las distintas estructuras que se manejan hoy en día en las sociedades contemporáneas. Cómo se puede armar un pensamiento realmente que pueda abarcar la pluralidad de las sociedades contemporáneas, la inmensa pluralidad de las sociedades contemporáneas. En todo caso, para concluir lo de Juan Hacha hoy, él marca como ciertas pautas que se podía hablar desde Latinoamérica. Déjame decir que me perdí ahorita por aquí está. Creo que aquí está, aquí lo tengo. Bueno, se hace la pregunta, ¿existe en Latinoamérica una independencia cultural? Sí, no, depende cómo asumamos la fuera. Ahí sí ya, ¿qué podemos decir? Somos occidentales, captamos la cultura occidental e intentamos abrazar todo lo demás. Y como occidentales, quiere decir Juan Hacha, heterodoxos completamente, llenos de africanos, de noruegos, de rusos si tú quieres, de árabes. Eso, Occidente ha sido eso desde el principio. ¿Cómo se llama Occidente después de Roma? Las invasiones bárbaras que vinieron de todas partes, del norte, del Asia, del África. Bueno, ahora que llegan del África, las invasiones bárbaras del África están llegando a Europa ahora. Profesor, y en esa pluralidad a veces no nos vemos avasallados en cantidades de cosas, de tecnologías que tenemos que aceptar que a veces van en contra de lo que nosotros mismos pensamos. O sea, por ejemplo, en esa pluralidad tenemos que aceptar que Charlie Hebdo diga lo que quiera, este periódico francés. O sea, es que ¿dónde está el límite? Es que nos lleva hacia adelante sin que nos dé tiempo de reflexionar. El problema está fuertemente ahí. El problema está fuertemente ahí, justamente, que se puede aceptar en esta pluralidad. O sea, hacer las clases, usar los franceses, el burka en Arabia es imposible. Ahí vemos, bueno, dónde estamos. Entonces, parece que se puede hacer como quiera, cuando no se pueda, coartamos la libertad. Me burlo de Biden, me burlo de Obama, me burlo hasta de Cristo en España, donde tú quieras. Me cargo en la hostia, como dicen los españoles, con vasos, ya va. Pero entonces, ¿dónde están los límites? Como tú dices, Maril, ¿dónde están los límites? ¿Cómo podemos arte criticando a los burkas? Ese arte no puede ir para los países de la vida. A mí me negaron una pieza de teatro una vez en un festival muy fuerte sexual, muy esa hora, y aquí la muchacha se ganó, no sé dónde estamos, para hablar de arte, para hablar de teatro exclusivamente. Y aquí estamos, o sea, hasta dónde se acepta, hasta dónde no se acepta. Justamente la pluralidad, y es lo que yo quiero anotar, abarca que los límites están constantemente en juego, pulsando en romperse, no romperse, romperse, no romperse, porque de alguna manera estamos todos extraviados, como dices tú, Maril, estamos extraviados ante esta
pluralidad de cosas. Estamos todos perdidos. Todos perdidos. Estamos extraviados. Evidentemente estamos extraviados. El mundo está extraviado. Totalmente. Eso creo que hay que asumir. Yo lo asumo así, al menos. Hay algo de extravío, cosas que nos encantan, nos fascinan, viva el internet, todo eso. Cosas que nos cuesta trabajo como manejar, no sé, pero creo que estamos en ese caso vamos a un mundo donde repiensa cada 20 minutos. Cada vez que sale una obra de arte se está repensando el arte. Como en la música con este Bad Bunny puertorriqueño, este joven que es absolutamente, I don't know, no lo puedo entender cómo es tan importante este tipo, Bad Bunny. Ok, volví ya. Ok, ¿cómo llegamos a Bad Bunny que me perdí? No, porque estamos tan perdidos, hablábamos que estamos tan perdidos que en todas las... estábamos hablando que... ¿Me están escuchando? Sí, profe, lo escuchamos. No, que estamos tan perdidos en todo lo que sucede hoy en día. Entonces me puse a pensar en todas las áreas, las artes plásticas, en la música, con este nuevo sujeto Bad Bunny. No sé si lo conocen, pero es absolutamente escalofriante. Escatológico. Bueno, pero Bad Bunny, si escuchas bien la letra, toca temas de lo que es la cotidianidad del ser humano y de sus esfuerzos como ser humano, que también está como la envidia de que él ha progresado a través de su trabajo y que mientras él trabaja, él produce. Y sinceramente, bueno, yo escucho a Bad Bunny porque mi hijo lo escucha y todos los jóvenes de la edad de 24 para abajo, los jóvenes enloquecen con el tipo porque es un artista que no tiene límites, como todos los artistas que han llegado lejísimo, son atrevidos, y ser atrevido es lo que marca las pautas hasta en la venta como las estrategias de venta de arte, como en todo, en la política. Chávez era también así, tuvo todo el éxito del mundo. Entonces es una cosa de valoración del ser humano, de que el ser humano enloquece con toda esta gente que es más atrevida y que tiene otros puntos de vista que te mueven y te transforman. O sea, a mí particularmente hay canciones de Bad Bunny que me gustan, hay otras que no, pero sí, si le lees un poco lo que escribe, habla del amor, de cómo tener las relaciones con la mujer, bueno, igual es el arte, igual es todo, o sea, son atrevidos. Sí, yo también, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, Magali, o sea, y la relatividad de las cosas, pues, y de cómo uno enfrenta el arte. Por ejemplo, me llama mucho la atención Murakami, que sabes, que es un tipo eso, que vende su arte absolutamente en todo lo que se pueda vender, en camisas con Billy Elliot, en, qué sé yo, latas de Perrier, en... ¿cómo se llama? Carátulas de discos de raperos o de reggaetoneros, y es un artista absolutamente contemporáneo en ese sentido. Bueno, y lo que hablamos el otro día con Constanza, que este artista, ahorita se me acaba de ir el nombre, el del cambur, que lo pegó en la pared, son estrategias de venta, ¿entiendes? Son estrategias de venta a un artista que ya es famoso. En el caso de Bad Bunny particularmente, el tipo es impresionante cómo ha escrito toda, o sea, si te gusta o no te gusta, no importa, pero el tipo en menos de 6, bueno, en este año ha escrito ha sacado como 4 álbumes de un solo trancazo. Y si te pones a ver, a los chamos les encanta
casi que todas las canciones. Es increíble, o sea, tiene su público importante y si lo reconocen es por algo, hay algo de por qué lo reconocen. Igual que hay otros artistas que lo reconocen por algo. Entonces ahí donde parte de esa crítica de lo que habla el profesor, de lo que habla el Juan Hacha, esa parte del sentimiento de qué es lo que estás transmitiendo y es lo que está pasando en el mundo. Ahorita eso es lo que se está viviendo, es hablar de ser borrado. Él habla esa palabra borrada. Bueno, sí, estamos borrados. Ahorita estamos muchísimo borrados. ¿Cuántas empresas han cerrado? ¿Cuánta gente está perdiendo dinero? ¿Cuánta gente? Como hay muchos que están produciendo. Entonces, él te lo toma en un tema, un idioma coloquial que es divertido para los niños. Borrado, te borraste que ya, o sea, hiciste todo, bueno, no existe, pues que hiciste algo malo, pues, o hiciste, o sea, se te olvidó, se te borró, se te olvidó. O sea, son como nuevas formas de hablar, como en el arte, es la parte conceptual, es una nueva herramienta que utilizas para expresarte, ¿entiendes? Todo está conectado. Ya voy a abrirme un puñal de Bad Bunny, porque generacionalmente, por supuesto, soy de generaciones del rock. Y ya me voy a abrir un puñal de líricas de Bad Bunny para poder entenderlo mejor, te lo prometo. Bueno, mi marido lo detesta y aquí todo el mundo lo detesta. A mí me gusta porque, bueno, como soy artista, trato de entender lo que hacen otros artistas. Y yo escribí ahí de que sí estamos globalizados y que etcétera, todo. Pero a mí me parece que lo más importante es esa parte generacional. Somos generaciones distintas y cada generación tiene su forma de ver la vida. Yo lo veo como, o sea, yo de repente en algún momento he podido estar en totalmente desacuerdo con mi mamá, pero yo ahorita, que ya soy mamá un poco más mayor, que tengo un hijo de 24 años y otro de 27, veo sus problemas y como ellos lo abordan, tan distinto a mí, pero te tienes que adaptar a su mentalidad y a su medio, porque ellos nacieron con un internet, con un WhatsApp, o sea, ellos tienen, aunque no lo creas, para ellos la vida, aunque pareciera más fácil, es mucho más competitiva y más difícil, porque tú en un minuto te grabas, puedes ser famosa y el mundo entero te está viendo, pero te están criticando a la misma vez, que antes éramos más privados en todo lo que hacíamos, capaz que disfrutábamos más, no sé, pero ahorita hay una competencia horrible, es horrible todo, o sea, me parece que es como demasiado... es todo muy rápido. Es más competitivo y sí, por supuesto, todo más rápido. Profesor, ¿tenemos alguna lectura para la semana que viene? Porque me disculpan, pero me tengo que retirar. Quería saber eso. Estoy tratando de hablar hace rato, pero se me cae. Sí, para la semana que viene, ¿me están escuchando? Sí. Ok, Sí, lo escuchamos. Empezamos con García Canclini. Yo no terminé a Juan Hacha bien, pero bueno, no importa, ya lo leen ustedes. Porque estoy tratando de conectarme con ustedes hace media hora, se cae, se recae, vuelvo y va y viene y no termina de estabilizarse. Bueno, pero mira, escuchaste todo lo que dijimos. No entendí nada, no escuché nada porque se me caía todo. No pude seguir la conversación, no sé de qué estaban hablando. Ah, profe, ¿y cuál sería la lectura, la de García Canclini? Sí, ya le voy a decir, el capítulo de apertura del libro, que es la introducción, que se llama, no me acuerdo el nombre, se llama Abierto, creo. Ya te voy a decir, déjame buscarlo aquí lo tengo. Yo se los mando esta tarde con Pamela. Ok, profe, gracias. Se llama el libro de Esculturas Híbridas. Yo les mando el libro completo, bastante pesado, hay que tener como mucho cuidado, es un libro muy gordo que se los quiero mandar completo, bueno, para que tengan la idea de todo el libro, no se lo van a poder leer completo, evidentemente, pero sí quiero que se lean Entrada, el primer capítulo que se llama Entrada, que hay 2 subcapítulos, ni culto, ni popular, ni masivo, y otro, la modernidad después de la posmodernidad. Esos son los 2 subcapítulos que quiero que lean en el primer capítulo que se llama Entrada, que está antes de los agradecimientos.
¿Me siguen? Sí, profesor. Yo se los mando, de todos modos, se los mando esta tarde el libro completo. El libro completo es pesado, así que es un libro muy gordo. Pero quiero que se lean por lo menos esa entrada. Que él lo que va a intentar es justamente lo que intenta Juan Hacha, armar toda una categoría de pensamientos a partir de la posmodernidad y de la modernidad latinoamericana para hablar de las culturas nuestras e introduce una categoría, la categoría de culturas híbridas, que es una categoría que marcó la pauta en el pensamiento entero, pensamiento contemporáneo, quiero decir, la noción de cultura híbrida, que es la propuesta de Néstor García Canclini para analizar las culturas contemporáneas y sobre todo la latinoamericana. Una cultura híbrida. ¿En qué consiste la cultura híbrida? Entonces seguimos con el tema de Juan Hacha, ahondándolo, pero a partir de Néstor García Canclini. ¿Vale? Súper. Vale, profe. Vale, profe. Claro. Mira, a Bad Bunny no le gusta a todo el mundo. Tienes toda la razón, pero bueno, como artista te digo que hay unas canciones que puedes entender. O se fue todo el mundo, no sé. No, aquí estamos No, yo te todavía. escucho, estoy de acuerdo contigo. Sí, es verdad que no le gusta a todo el mundo, pero si le da una segunda oportunidad y se pone a escuchar sus letras y se pone a ver todo el asunto de cómo él se expresa, como dijiste tú, cómo trabaja con el marketing, que tiene de nuevo él para ofrecer que no han hecho los demás, eso justifica muchísimo porque ha pegado tanto. Sí, Okay. pega muchísimo. Bueno, ya me gusta, particularmente a mí me gusta. Perdón. ¿Y terminamos ya? Bueno, nosotros podemos seguir conversando, no sé. Okay. Bueno, yo las dejo entonces. Bueno, hasta luego. No saque las conclusiones de Juan Hacha, pero yo por mí terminé. La polémica la planteé. Humberto odia Chao, el reggaetón. Chao. Humberto no le gusta el reggaetón. A Humberto no hablé de reggaetón, no vi lo que hablar. No vi. No, así que fue un buen rato. Pasamos de Juan Hacha a Bad Bunny. Imagínese usted. Bueno, pero es que tocaste un tema importante porque Bad Bunny viene siendo en la música como cualquiera de estos artistas que ha podido ser como Duchamp cuando la poseta. Es una cosa que te mueve demasiado y te trastorna. Una vez que no. Y además de que no solamente te trastorna, te mueve, sino que te unifica también como una identidad cultural latinoamericana, sobre todo generacional de este tiempo. O sea, toda la generación, como tú dijiste, de 24 para abajo, latinoamericana, se identifica absolutamente con ese artista. A unos más, otros menos, a unos les gusta más, otros menos, pero... sí. Sí, porque yo tengo mi hija de 27 y a ella no le gusta tanto Bad Bunny como el de 24, es increíble. Yo te juro que estoy intentando meterme con el reggae latinoamericano, el reggaetón latinoamericano, las músicas nuevas porque latinoamericana, estoy metiéndome con una música. Bueno, y si tú oyes el último disco de Bad Bunny, él introduce hasta cuestiones de rock. Y está incluyendo otro tipo de música metido con el reggaetón, o sea que a nivel de músicos, yo me imagino que ahí ellos tienen su crítica como músicos, como pudiéramos ser nosotros en el arte, pero parece que es una cuestión genial, no sé, entre ellos yo escucho pues lo que se habla, pues, porque el tipo la verdad que estaba rompiendo los récords, increíble. Profesor, ¿usted lo conoce? Como que se fue Elizabeth. Bueno, tiene el mute puesto, el micrófono apagado. El micrófono apagado. Ah, bueno. Ok. No sé exactamente de quién están hablando. Un músico moderno, supongo yo, contemporáneo, pero no sé quién es exactamente. Profe, se llama Bad Bunny. ¿Quién están hablando? Si lo puede buscar por ahí,
Bad Bunny. El que estaban hablando hace rato. Elizabeth, Ok, tú vives sí, en ya, Estados ya. Unidos. Bad Bunny. Elizabeth, tú vives en Estados Unidos. Ok, lo voy a buscar. Sí, vivo acá en Nueva York. Ay, por eso es que debes saber tanto de él, porque aquí la gente lo escucha, pero no saben como la historia de él. Yo me imagino que es que en Nueva York lo tienen como que te lo oyes mucho en las noticias, ¿no? Sí, es totalmente famoso. Es famosísimo, sí. Bueno. Se fue el profe. Sí, bueno, chévere. Yo intento oírlo a veces, pero me cuesta, porque la verdad que coño. Sí, para nosotros no es, o sea, no es agradable muchas veces. No es agradable. Profe. Sigo aquí, pero mal conectado. Voy y vengo. Bueno, entonces yo creo que, no sé, Canclini y Bad Bunny. Pero para que vean lo que es lo que son las gentes atrevidas y lo que se logra con, bueno, no sé, es esta cuestión de que mueve al ser humano. Eso es lo que hay que estudiar. Vamos a tener que estudiar filosofía y psicología. Bueno, eso es lo que estamos estudiando. Precisamente. Bueno, chica, profe, feliz fin de semana, lluviosísimo y frío en Nueva York. Suerte en Nueva York. Gracias. Aquí en Miami estamos en Art Week. Un poco raro, pero bien interesante. Qué interesante, qué chévere. Ay, qué chévere. Mándanos sí, links. Este Art Basel ha estado como difícil, como complicado. Claro, todo online, todo virtual. Todo online. Chévere. Bueno, Marianne, Magali, profe, todo el mundo, un beso. Feliz fin de semana. Bye, bye. Felicísimo. Chao. Bye. Bye, chao, chao.